Chicos, esto va a explotar. ¿Os acordáis de la pareja que nos traía locos a todos, Can Yaman y Demet Özdemir? Pues parece que hay un nuevo salseo en el aire, y tiene que ver con el motivo real por el que troncharon. Olvidaos de las tonterías que han dicho hasta ahora, porque yo he estado investigando, y lo que he descubierto os va a dejar helados. Estábamos todos convencidos de que su historia de amor había terminado por las presiones de la fama, que si sus agendas, que si las distancias, mentira cochina. Para ser honestos, siempre me olía algo más turbio, y creo que lo tengo. Veréis, muchos dicen que se separaron porque Can empezó a salir con otras personas, ¿verdad? Y sí, eso pasó. Pero, ¿y si os dijera que eso fue una consecuencia y no la causa? Lo que yo creo que está pasando es mucho más profundo. Pensemos un poco. Can y Demet se conocieron en el set de Erkentzikos, un drama que les lanzó al estrellato mundial. La química era brutal, vamos, que se notaba a kilómetros. Y parece que esa química no se quedó solo en la pantalla. Se enamoraron perdidamente y todo era perfecto como un cuento de hadas turco. Pero claro, cuando te conviertes en la pareja del momento, los focos no solo te iluminan, te queman. Muchos señalan a que Can es un torbellino, muy pasional, muy de vivir el momento. Y Demet, por otro lado, siempre ha sido más reservada, más de construir algo sólido y tranquilo. Y ahí está la clave, amigos. El verdadero problema no fue que dejaran de quererse, sino que sus caminos vitales empezaron a distanciarse. Can, con esa energía desbordante, buscaba seguir creciendo profesionalmente a pasos agigantados, viajando, explorando proyectos internacionales. Y Demet, quizás, gustaba un poco más de estabilidad, de cimentar su vida personal mientras consolidaba su carrera. Pero, ¿y si el secretazo de su ruptura tiene un nombre y apellido en forma de proyecto? He escuchado cosas, y son fuertes. Parece ser que cuando a Can le ofrecieron ese gran proyecto en Italia, el que le catapultó a la fama internacional de otra manera, se encontró con una disyuntiva brutal. Estaba entre su gran amor, Demet, y esa oportunidad única de expandir sus horizontes de una forma que quizás él siempre había soñado. Y aquí es donde entra la presión externa, la de los managers, la de las productoras, la de la industria. Todos le decían que era el momento, que no podía dejar pasar esa oportunidad. Y sí, él podía haber dicho que no, pero la ambición es una fuerza poderosa, ¿no creéis? Para ser honestos, es difícil resistirse a un sueño así. Lo que yo sospecho es que Can tomó una decisión que en su momento creyó que era la mejor para su carrera. Y eso inevitablemente chocó frontalmente con los planes de Demet. Quizás ella esperaba que él estuviera dispuesto a sacrificar esa oportunidad por la relación, o quizás simplemente no estaba preparada para ese tipo de compromiso tan a distancia, tan incierto. Entonces la razón secreta por la que Can Yaman se enamoró de Demet Özdemir no es un misterio, era pura magia en el set. Pero la razón secreta por la que rompieron, en mi humilde opinión, es la clásica historia del choque entre ambición personal desmedida y la búsqueda de una estabilidad compartida. Él eligió su camino de estrella global, y eso, lamentablemente, significó decir adiós a un capítulo precioso con ella. Ahora, dejadme preguntaros algo, ¿creéis que si Can hubiera priorizado a Demet, su carrera internacional habría sido igual de exitosa?